Yo fui a dar una opinión limpia y clara, nada más. Nos informaron que tenían orden de impedir la votación. Nosotros les informamos que por convicción democrática nuestra posición era que el derecho a voto no se podía discutir. Fui a votar el día 1 de octubre plenamente consciente de que el referéndum convocado había sido declarado inconstitucional. Se veía en ese momento a las personas muy determinadas en poder votar, conscientes de que estaban cometiendo un acto de desobediencia civil. No era un acto individual, sino que era un hito colectivo. Teníamos ganas de manifestar nuestra discordancia con estas decisiones. Pidieron por algún responsable. Al unísono y espontáneamente los vecinos respondimos al responsable som tots. Era un acto de desobediencia civil, era algo que teníamos que hacer, una protesta, queríamos ejercer nuestro derecho de expresión. Se había roto el pacto territorial y por eso nosotros apelamos también a la ciudadanía a hacer acciones de desobediencia civil. La ciudadanía, creo que sin saberlo, protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que al menos que yo he visto en mi vida. Desobedecimos aquella resolución del Tribunal Constitucional, porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente, porque mientras sea delito seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático. La parte bonita de todo esto es que 2.300.000 personas en un rincón de Europa, con toda la ola de xenofobia, de racismo que hay, se solidarizan los unos con los otros, se organizan de manera transversal de abajo hacia arriba para participar de un referéndum, una cosa tan poco delictiva como un referéndum. Es que posiblemente lo que tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa. Yo soy una ciudadana libre y pienso que mi opinión tiene que ser respetada. Porque si no hay opinión de los ciudadanos, díganme ustedes a dónde vamos.